Historias 1. Entre espantos y espinas, la leyenda de mi tatarabuelo y la criatura de ojos rojos. Hace mucho tiempo, esta historia fue narrada por mi tatarabuela a sus hijos, pasando de generación en generación hasta llegar a mí a través de mi padre. En aquellos años, mi tatarabuelo se dedicaba a la crianza de animales de campo y tenía una gran cantidad de ellos. Con la llegada de las fuertes lluvias, sabía que su campo se inundaría, así que decidió llevar a los animales a tierras más altas. Sin embargo, para hacerlo, debía obtener el permiso de los propietarios de esos campos elevados. En medio de este traslado, mi tatarabuelo contó con la ayuda de sus criados, quienes jugaron un papel crucial en el proceso. Una vez que los animales estuvieron a salvo, les pidió a los criados que se quedaran cuidándolos mientras él regresaba a casa con los productos adquiridos en el camino. A pesar de las advertencias de los criados sobre los peligros de regresar a esas horas, mi tatarabuelo decidió hacerlo. En su camino de vuelta, montado en su caballo y con productos en la mula, escuchó el llanto de un bebé a lo lejos, lo que lo alertó sobre la posible presencia de ladrones en la zona. A pesar de la advertencia, decidió investigar y encontró a un bebé abandonado entre espinas. Recordando su propia experiencia de haber sido abandonado de niño, decidió ayudar al bebé llevándolo al pueblo para informar a las autoridades. Sin embargo, los animales, el caballo y el burro, se negaron a cargar al bebé, lo que generó un sentimiento extraño en mi tatarabuelo. Durante el viaje de regreso, sintió una presencia en su espalda y descubrió una criatura peluda con patas de chivo. Actuando con valentía, logró liberarse de ella con un fuerte codazo y algunos disparos. A pesar de creer que la criatura había sido derrotada, la sensación de peligro persistía, y el burro, aterrado, dejó caer a mi tatarabuelo antes de escapar en otra dirección. Con las últimas balas, apuntó al cielo para alertar al pueblo, y la criatura con ojos rojos se alejó al sonido de los disparos. Al llegar al pueblo, la comunidad salió en su ayuda al escuchar el relato aterrado. Descubrieron que la criatura había estado acechando y lograron espantarla. A la luz del día, mi abuelo y sus amigos buscaron al burro y encontraron su cuerpo destrozado, revelando la verdadera naturaleza del peligro que habían enfrentado aquella noche. Historia 2. Entre sombras y sonidos, el enigma nocturno en el campo. En una noche oscura y tardía, una pareja se embarca en un atajo para llegar más rápido a casa tras una celebración familiar. Mi padre, deseoso de abreviar el trayecto, decide cruzar un campo recto que promete acortar considerablemente el camino. A medida que avanzamos por el campo, la festiva atmósfera de la celebración comienza a disiparse, reemplazada por un misterioso sonido que captura la atención de mi madre. El murmullo de animales resuena en la oscuridad, incitando a mi madre a sugerir que mi padre disminuya la velocidad para evitar cualquier encuentro indeseado con criaturas nocturnas. A pesar de la precaución, el ruido persiste y se intensifica a medida que nos adentramos más en la penumbra del campo. La paradoja radica en que, a pesar de iluminar el entorno con los faros del automóvil, no logramos divisar ninguna presencia animal visible. La incongruencia entre el sonido y la ausencia de seres visibles agrega un toque de inquietud a la situación. Cuando mi padre contempla la posibilidad de bajarse del automóvil para investigar, mi madre, impregnada de un temor instintivo, le insta a permanecer dentro del vehículo. La tensión crece cuando, de repente, el sonido de animales caminando en manada se hace audible sin una explicación aparente. Mi padre detiene el automóvil bruscamente y nos anima a observar el espectáculo que se desarrolla frente a nosotros. A pesar de la claridad de los faros del vehículo, no logramos identificar la presencia de ningún animal en el camino. El sonido de pasos persiste, pero la falta de visibilidad de cualquier criatura desconcierta a todos en el vehículo. Ante la extrañeza de la situación, mi padre decide bajar nuevamente del auto para inspeccionar la situación, pero la advertencia temerosa de mi madre lo retiene. La desconcertante experiencia alcanza su clímax cuando, de manera gradual, el sonido de los animales se desvanece en la oscuridad, dejando un silencio perturbador en su estela. Este abrupto cambio intensifica la sensación de lo inexplicable que rodea la situación. Con cautela, mi padre avanza lentamente, aún desconcertado por el enigma que acaba de experimentar. Desde la seguridad del automóvil, todos observamos detenidamente, esperando encontrar alguna evidencia tangible de la presencia de los misteriosos caminantes. Sin embargo, nuestras miradas escudriñan el entorno en vano, ya que no hay rastro ni huella que delate la presencia de seres vivos en nuestro paso. Hasta el día de hoy, la incógnita de aquella noche persiste sin resolverse. Las preguntas sin respuesta flotan en el aire, ya que la lógica contradice la experiencia vivida.
La pareja y sus hijos se quedan con el desconcertante recuerdo de una noche donde el campo pareció cobrar vida en sonidos misteriosos, desafiando las explicaciones convencionales y dejando un enigma sin resolver en su estela. Historia 3. Entre pastizales y enigmas, el extraño encuentro de mi madre. En las reminiscencias de la infancia de mi madre, sus días en la sierra resonaban con la rutina pastoral junto a mi abuelo. Un particular día, durante una sequía que dejó el pasto verde escaso, mi abuelo propuso aventurarse más allá en busca de pastizales para los animales. El destino los llevó a un lugar desconocido para mi madre, un rincón misterioso que despertó su curiosidad. Al llegar, mi abuelo le permitió a mi madre explorar los alrededores mientras pastaban los animales, con la única condición de no alejarse demasiado. La novedad del lugar incitó la curiosidad de mi madre, quien, fascinada por la idea de lo desconocido, se aventuró más allá de la vista de mi abuelo. Caminando en silencio por un sendero, mi madre empezó a escuchar los sonidos de un toro a lo lejos. La idea de un toro extraviado ocupó sus pensamientos mientras se acercaba sigilosamente hacia la fuente del sonido. Sin embargo, al llegar, la sorpresa se apoderó de ella. En lugar de un toro, encontró a un hombre dormido cerca del monte. Su cuerpo estaba pintado de color marrón, y sorprendentemente, tenía orejas de burro y una cola. El asombro y el miedo se apoderaron de mi madre, quien, al ver esta extraña figura, no dudó en huir del lugar hasta alcanzar a mi abuelo. Al presenciar el estado de agitación de mi madre, mi abuelo, lleno de preocupación, le indagó sobre lo que había visto. Fue entonces cuando mi madre, entre respiraciones agitadas, describió el peculiar encuentro con el hombre de color marrón, orejas de burro y cola en el monte. Intrigado por la historia, mi abuelo decidió compartir la información con sus amigos, quienes también pastaban en la zona. Juntos, se dirigieron al lugar señalado por mi madre, con la esperanza de atrapar al ser desconocido. Sin embargo, al llegar, la sorpresa fue mayúscula, no encontraron rastro alguno. El terreno permanecía inalterado, sin huellas ni evidencia de la presencia del misterioso individuo. Los amigos de mi abuelo, incrédulos ante la historia de mi madre, le aconsejaron no difundir tales relatos por temor a que, de alguna manera, se hicieran realidad. La ausencia de cualquier rastro tangible dejó a todos desconcertados, generando dudas sobre la autenticidad de la experiencia de mi madre. Sin embargo, el temor persistió, dejando una sombra de incertidumbre sobre aquel enigma que desafiaba la lógica y la comprensión de la realidad en las altas tierras de la sierra. Si deseas apoyar al canal, deja tu like y suscríbete a Historias de Terror 88. Hasta la próxima.